Cuando nosotros hablamos de citometría, nos referimos a que estamos estudiando células. Y hemática, hemo viene del griego y nos referimos a sangre cada vez que digamos hemo. Así que vamos a estar estudiando las células de la sangre. Empezamos por la serie roja. En la serie roja nosotros nos referimos a nuestros eritrocitos. Ahora, la hemoglobina es una proteína que va a permitir, mediante el hierro, que se pueda transportar oxígeno. Vamos a llevar ese oxígeno y este enlace que va a haber entre el hierro y el oxígeno puede ser reversible. ¿Eso qué significa? Que el hierro y por ende la hemoglobina van a ayudar a que nuestro oxígeno se pueda guardar cuando sea necesario y se pueda soltar cuando sea necesario. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos hemoglobina? Pues por ende no podemos llevar nuestro hierro y no podemos llevar nuestro oxígeno. Una cosa depende de la otra. Y si no hay oxígeno, podemos comprometer las funciones del cuerpo. Por eso es importante entender que cuando nosotros tenemos niveles bajos de hemoglobina, hablamos entonces de una anemia. ¿Qué es exactamente un nivel bajo? Son aquellos que estén por debajo de 12.5 gramos sobre decilitro en mujeres y 15.5 gramos sobre decilitro para varones. Esto es sobre todo para la población mexicana y muy específico en la Ciudad de México. Va a depender entonces la hemoglobina de la edad, del lugar donde se habite y del sexo. Si nosotros hablamos entonces de niveles bajos, de esa anemia. Y si hablamos de niveles altos, es eritrocitosis. Cuando veamos citosis o filia más adelante, usualmente nos vamos a referir a que son valores más altos, ¿ok? De lo que se considera normal o el promedio. Y la forma en la que lo haremos es por los citómetros de flujo. Estos nos van a permitir obtener valores muy precisos versus otras medidas que veremos que requieren más interpretación. Van a ser mediante cálculo que se va a obtener la conclusión. Y uno de estos es, por ejemplo, el hematocrito. Hematocrito, este se obtiene mediante cálculos, así que a diferencia de nuestra hemoglobina, que si ocupamos citómetros de flujo, aquí va a ser mediante un cálculo. ¿Pero qué es exactamente el hematocrito? El hematocrito representa la proporción, no el número, no lo estamos contando, pero la proporción de eritrocitos en el total de la sangre. Nosotros digamos que tomamos una muestra de sangre. Y al igual que con la hemoglobina, va a depender del sexo, de la edad y del lugar de residencia. Y como dije, no vamos a como tal contarlos, pero la proporción. Así que puede ser que a lo mejor tengamos una proporción de, no sé, bueno, en porcentaje. Tengamos un 99% de eritrocitos, un 98% de eritrocitos, 1% de leucocitos, un 1% de plaquetas. No hay aquí a lo mejor un valor, de nuevo, como muy conciso, porque va a depender de varias cosas. Pero no debemos dejarnos llevar solamente por el número de eritrocitos que hay en la sangre para saber si hay anemia o no. ¿Por qué? Porque van a depender de varias cosas. Tú imagínate que los eritrocitos son como personas. Un niño no puede cargar la misma cantidad de, vamos a poner por ejemplo, no sé, pelotitas, a lo mejor una cantidad de pelotitas de ping pong, versus un adulto que no solo tiene las manos más grandes, sino que a lo mejor tiene bolsillos más grandes para poder meter más pelotitas. Por eso el número de eritrocitos por sí solo no define la anemia, además de que veremos que hay otras cosas que pueden intervenir en qué tanta hemoglobina puede llevar un eritrocito. Así que repaso. Esta es nuestra proteína, la proteína que va a llevar hierro, que al final del día va a llevar oxígeno. ¿Y en dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en nuestros eritrocitos. Ok, entonces hematocrito, la proporción de eritrocitos. Y el número de glóbulos rojos, valga la redundancia, ahora sí es el número de eritrocitos. La forma en la que lo mediremos será en millones por microlitro. Aquí se ve como una U, pero en realidad debería de verse más o menos así. La letra mu,
que es para decir micro, es decir, una cantidad muy pequeñita de litros. Litros, recordemos, es espacio, no líquido. Ahora, en el hematocrito, como decía, no nos podemos fiar nada más de eso para poder determinar la anemia. Y lo mismo nos aplica para nuestro número de glóbulos rojos. Una diferencia, sin embargo, es que esto sí utilizaríamos un contador de partículas por citometría de flujo, perdón, un contador de partículas por citometría de flujo. ¿Para qué? Pues para poder saber el número de glóbulos rojos. Si no se cuenta con un contador de partículas, preferible no intentar hacer el cálculo. Los valores entonces que tenemos, de nuevo, estas son simplemente estimaciones y aplicadas al pueblo mexicano, es de 5 a 6.3 millones millones sobre microlitro en hombres y 4.1 a 5.7 millones sobre microlitro en mujeres. Bien, entonces hemoglobina, nuestra proteína. Hematocrito, la proporción de eritrocitos en la sangre. El número de glóbulos rojos lo abreviamos con GR. Y ahora vamos al volumen globular medio. Nuestro volumen globular medio, de lo que nos va a estar hablando, es del tamaño de nuestro eritrocito. En pocas palabras, el hierro no solo es importante dentro de la misma hemoglobina, sino que también va a ser importante para la maduración de nuestro eritrocito. Si no tenemos suficiente hierro, vamos a tener problemas en el mismo eritrocito. Vamos parte por parte. Primero, la forma en la que nosotros lo medimos es mediante femtolitros. Femto es una unidad de pequeña muy chiquita, así como centímetro o más bien centilitro, mililitro son unidades pequeñas. Femtolitro es mucho más pequeño aún. Así que cuando nosotros de nuevo escuchamos litro, nos referimos a volumen. Litro no es líquido, es volumen. Por lo que pensemos en una pelotita de ping pong. Va a tener un volumen chiquito. Si lo comparamos ahora quizá con un balón de básquetbol, este volumen es más grande. Y lo mismo va a pasar aquí. Nosotros podemos obtener el volumen globular medio mediante los citómetros de flujo. Vamos a tener entonces valores precisos. Sin embargo, vamos a hacer dos clasificaciones a partir de esto. Podemos hablar de una anemia macrocítica o una microcítica. Uno pensaría que a los eritrocitos hacer más grandes podrían cargar más hemoglobina, ¿no? Pero en realidad no es eso. No porque sea más grande significa que tengan más hemoglobina. De hecho, puede ser lo opuesto. Puede ser que no tengan suficiente hemoglobina. Esto es de nuevo durante a lo mejor problemas que hayan pasado durante la eritropoiesis. Es decir, nuestra formación de eritrocitos. Digamos que salieron mal de fábrica. Y también en la microcítica va a pasar lo mismo. Un error de fábrica. Vamos a tener entonces eritrocitos que no van a ser tan eficientes para poder llevar hemoglobina. Sin nuestra hemoglobina no podemos llevar oxígeno y si no están llevando oxígeno, los eritrocitos no están haciendo correctamente su función. Y como ya dijimos, nuestra hemoglobina baja nos indica entonces de una anemia. Ahora, hablando de la parte clínica, más del 90% de los casos de anemia en México corresponden a anemia microcítica. Así que el día de mañana que a nosotros nos llegue un paciente con una anemia, lo más probable es que sea una anemia microcítica, donde nuestros eritrocitos sean bastante pequeños. Un volumen globular medio muy bajo. Y la más común dentro de estas es por una deficiencia de hierro, que eso es la ferropenia. Cada vez que nosotros veamos ferro, nos referimos al hierro. Acuérdense nada más, ferro tiene Fe. Hemos hablado ya bastante del hierro. Esto quizá no es competente o relevante para este tema, pero recordemos que el hierro es un
elemento de la tabla periódica. No hablamos de una molécula. Bueno, al menos en este caso es solo un átomo de hierro que está unido a una proteína, que es la hemoglobina. Así que sí, es una molécula como tal. Pero cuando yo me refiero aquí al hierro, nos referimos al elemento. Y cuando tenemos bajo nuestro hierro, nos referimos entonces a una ferropenia. Si tenemos deficiencia de hierro, ¿qué va a suceder? Pues entonces no se van a estar formando bien nuestros eritrocitos, que nos podría dar entonces una anemia microcítica, como decíamos, o puede ser que también sea por talasemia. En la talasemia, más allá de que haya un problema con la disponibilidad de hierro, es una enfermedad o una condición genética. Y también nos puede dar entonces un tipo de anemia. Están saliendo mal de fábrica, como comentábamos hace rato. Ahora, algo que también habría que tomar aquí en cuenta. Porque lo que yo menciono es que suelen ser más bajos en talasemia que en ferropenia. Aquí me refiero a los valores del volumen globular medio. Es decir, que suelen estar más chicos en talasemia que en ferropenia. Ahora, ¿qué sucede en el caso de las anemias macrocíticas? Bueno, como comentábamos, estos son con... O sea, no es que sean nada más un poquito más chiquitos nuestros eritrocitos, sino que van a ser mucho más grandes de lo que usualmente sería. Pueden ser por varias cosas, como eritropoiesis acelerada. Esto viene significando que a lo mejor se están haciendo muy rápido nuestros eritrocitos. Y podría llevar o bueno, más bien como en el caso de la hemólisis. Ahora, por parte de la hemoglobina, del volumen globular medio, dijimos entonces que esto viene siendo el volumen de nuestros eritrocitos. El número de glóbulos rojos, ya lo comentamos. ¿Cuántos hay? Recordemos que es GR. Hematocrito, la proporción de eritrocitos en la sangre. Y la hemoglobina, nuestra proteína estrella que va a determinar anemia. Vamos al siguiente punto. La hemoglobina corpuscular media. Esta es, primero que nada, se mide en picogramos. Pico también es otra unidad de medida muy chiquita. Así como tenemos, como gramos es más chico que kilogramos, pues decigramos, centigramos, miligramos cada vez van siendo más chiquitos. Picogramos es uno muy chiquito. Así que aquí nos está hablando de masa. ¿Ok? Y lo que tenemos entonces es que es la cantidad promedio de hemoglobina por eritrocito. Imaginemos entonces que los eritrocitos son personas. Cada uno tiene varias monedas de peso en su bolsillo. Tenemos nuestro personaje número 1 que va a tener 50 pesos en monedas. Y nuestro personaje número 2 que él va a tener 100. Si aquí hiciéramos la analogía de que cada persona es un eritrocito y los pesos son su hemoglobina, vamos a ponerlo así entre paréntesis, lo que haríamos aquí con la hemoglobina corpuscular media es sacar el promedio de estos dos. Por lo que tendríamos entonces que hacer pues una operación. Tendríamos 100 más 50, 150 entre 2, 75. Por lo que nuestro promedio de estos dos vendría siendo 75. 75 picogramos de hemoglobina. Es así como lo obtenemos. ¿Vale? Entonces, ¿cuánta hemoglobina en masa hay por eritrocito? Pero de nuevo, lo estamos obteniendo. Sí, lo estamos obteniendo en un promedio. La forma en la que esto viene, la forma en la que nosotros podemos determinar cuáles son como los valores promedio es de 27
a 34 picogramos. Esto es lo que esperaríamos usualmente. Si se mantiene dentro de estos rangos, hablamos de una normocromía. Y si se mantiene por arriba de estos, ya vendría siendo hipocromía. Es decir, si tuviéramos un paciente que a lo mejor tiene 39 picogramos, ya pensaríamos, perdón, es el bajo. De un paciente que tuviera 22 picogramos, entonces hablaríamos de una, hipocromía. Ahora, ok. Ahora, hagamos de nuevo, breve repaso de todos. Dijimos entonces hemoglobina, nuestra proteína estrella, y nos determina si hay anemia. Nuestro hematocrito, la proporción de eritrocitos en el total de sangre. Nuestro número de glóbulos rojos, recordemos, lo representamos con GR. El volumen globular medio, cuánto espacio están ocupando los eritrocitos. Y la hemoglobina corpuscular media, cuánta hemoglobina en promedio tiene cada eritrocito. Ahora, nuestro siguiente valor, y ya viene siendo este de nuestros últimos, es la concentración media de hemoglobina globular. Vamos a utilizar otra vez aquí un porcentaje. Y ahora lo que aquí vamos a estar haciendo es un dato. Bueno, vamos a hacerlo desde una forma otra vez como matemática, por lo que puede ser que no sea como muy exacta. La forma en la que vamos a utilizar va a ser que vamos a dividir nuestra hemoglobina sobre nuestro número total, o bueno, sí, nuestro número de glóbulos rojos, y lo vamos a multiplicar por 10 para así poder tener un puntaje. Ahora, la importancia aquí radica entre saber cuál es la diferencia entre la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina globular. Si lo vamos a tomar nuestro ejemplo de aquí, porque la concentración media nos está hablando justo de eso, de la concentración que hay por cada eritrocito. Nosotros no sabemos por qué razón, o sea, en el primer ejemplo, cuando nosotros hablamos de la hemoglobina corpuscular media, no sabemos por qué la persona número 2 tiene 100 hemoglobinas y la persona número 1 tiene 50 hemoglobinas. Pero si les preguntamos, la persona número 1 lo que nos diría es que ella tiene nada más un bolsillo, una bolsa, vamos a decir que tiene una bolsa, y a esa bolsa nada más le caben 60 hemoglobinas. Es decir, está prácticamente llena. Pero esta persona de acá quizá nos diría otra cosa. Ya nos diría, no, es que sabes que a mi bolsa en realidad le caben 200 hemoglobinas. Por lo que solo estaría utilizando un 50% del espacio que podría utilizar para dichas hemoglobinas. Así que aquí empezamos a ver otro patrón. Por eso yo decía al inicio que no podemos nada más fiarnos del número de eritrocitos o la proporción de eritrocitos que tenemos para saber si alguien tiene anemia o no. Porque puede depender también del tamaño, puede depender también de la misma concentración, que es lo que estamos viendo aquí. Y ahora vamos a ver una forma en la que es como si fuera pues sí, cómo se van desencadenando los eventos. Tengamos entonces el siguiente ejemplo. ¿Cómo es esto en específico en la ferropenia, no? ¿Cómo es que sucede todo esto? Pues primero vamos a tener una reducción en el hierro de reserva. ¿Qué es esto de nuestro hierro de reserva? Nosotros debemos de entender que, bueno, hasta ahorita como hemos visto el hierro es muy preciado por el cuerpo, por lo que no es recomendable que simplemente vaya por allí volando. Nosotros vamos entonces a utilizar una proteína que se llama ferritina. La ferritina va a estar dentro de nuestras células, así que vamos a anotarlo, ferritina. Va a estar dentro de nuestras células como una alcancía que va a tener hierro ahí guardado.
Eso es de lo que nos va a estar hablando entonces. Va a estar adentro de nuestras células. Y aquí va a tener entonces hierro. Esto no es el núcleo, no voy a ponerlo de otro color. Vamos a poner la ferritina de color rojo, ¿ok? Imaginemos que está aquí. Y Fe, ahí está guardando su hierro. Entonces el punto es que siempre pues nosotros tengamos hierro de reserva. Pero puede ser que a veces un poquito de ferritina se nos escape. Y esta es la ferritina que nosotros vamos a encontrar entonces dentro de nuestro torrente sanguíneo. No es una condición médica por sí sola encontrarlo. Es normal que haya ferritina en la sangre. Debería estar dentro de la célula, sí, pero puede estar en la sangre también. Y eso por sí solo no es malo. Lo que sí puede empezar a sonar algunas alarmas es que haya muy poca ferritina. ¿Por qué? Porque significaría que no hay hierro de reserva. Vamos a volver a poner el ejemplo. Imagínate que tú tienes 100 alcancías en una habitación, ¿no? Ahí estás ahorrando en moneditas. Y a veces dejas abierta la habitación y pues tú jugando con las alcancías puede ser que a veces salgas con una en la mano y se te caiga y se rompa. Así que alguien que va pasando va a ver los trozos de alcancía y decir, ay, otra vez se le cayó una de sus alcancías, pero es normal. A veces sale a limpiarlas y se le caen y se le rompen. No hay problema, va a comprar otra. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si un día te empiezas a acabar todo tu dinero y vas deshaciéndote de las alcancías porque consumes el dinero? Llega un punto en el que solo tienes 5 alcancías en tu habitación de los ahorros. Pues la próxima vez que salgas a limpiarlas todas va a ser muy poco probable que se te rompan. ¿Por qué? Porque vas a tener muy poquitas. Así que cuando ya pase cierto tiempo y la otra persona vea que ya casi no ha visto los pedazos de alcancía en el suelo, va a pensar pues es que ya no ha de tener alcancías, porque cuando tenía un montón, siempre que las limpiaba al menos una se le rompía y podía verlo. Y eso es lo que está pasando aquí entonces en la hipoferritinemia. Vemos que hay pues sí, vemos que no hay ferritina, así que podemos empezar a sospechar de que se están agotando las reservas de hierro. ¿Por qué usaríamos las reservas de hierro? Porque no nos está llegando suficiente hierro, entonces el cuerpo tiene que ir por sus ahorros. De nuevo tú te quedaste sin trabajo y vas a agarrar tus ahorros, es lo mismo que está pasando aquí. Ese es nuestro primer paso. Ahora, lo siguiente es que, pues bueno, ya sabemos que si no hay hierro de reserva es porque el hierro sérico se ha empezado a acabar. Y por ende va a haber una saturación de transferrina, que es lo que nos está diciendo aquí la hipoferremia. ¿Qué es lo que sucede en esto? ¿Qué es lo que acabo de decir? El cuerpo puede malinterpretar que no hay suficiente hierro. La transferrina es una proteína vital que va a llevar un estado del hierro, se me fue ahorita el nombre, pero viene siendo Fe con número de oxidación de 3. Usualmente nosotros lo utilizamos con número 2. El punto es que este hierro no nos sirve en la hemoglobina. Nosotros lo necesitamos en su versión reducida, es decir, Fe2. 2 más, perdón. ¿Y quién sí lo puede tolerar? Quien lo va a tolerar va a ser justo nuestra transferrina. La transferrina va a ser un tipo de proteína que es como si fuera un carrito. Y se lo va a llevar entonces. Eso es lo que nos va a ayudar. Va a poder llevarla a través del torrente sanguíneo. Cuando el cuerpo se da cuenta... ¿por qué? Porque la transferrina va a llevar nuestro hierro hacia distintas partes del cuerpo humano, hacia ciertas células que lo puedan necesitar. Si de pronto el cuerpo se da cuenta de que no hay suficiente hierro, va a pensar, es que quizá no tenemos suficientes carritos, necesitamos producir más transferrina. Pero el cuerpo no se da cuenta que sí tenemos transferrina, pero lo que no tenemos es hierro. No nos faltan carros, nos falta quien transportar en los carros. Y en este caso es nuestro hierro. Así que va a mandar a producir un montón de carritos, un montón de transferrina. Y esto es lo que podemos empezar a sospechar en la hipoferremia. No hay hierro sérico, es decir, no tenemos nuestro hierro que se está siendo transportado en la sangre, pero sí tenemos esos carritos, tenemos un montón de transferrina. Eso es lo que sucede aquí. Ahora, ya, bueno, de nuevo, como decíamos, vamos como si fueran por pasos.
Ahora, lo siguiente que se va a ver afectado es la hipocromía. Lo que va a suceder aquí es que va a disminuir la hemoglobina corpuscular media. Si hacemos memoria, nosotros decíamos que la hemoglobina corpuscular media era la cantidad promedio de hemoglobina por cada eritrocito. El ejemplo que dábamos aquí, ¿ok? Como cuánto en promedio lleva de hemoglobina cada eritrocito. Eso es lo que pasa en la hipocromía. Lo que pasa en la hemoglobina corpuscular media. Así que en la hipocromía va a disminuir este valor. ¿Qué quiere decir? Que si retomamos el ejemplo de hace rato, cada vez las personas van a tener menos monedas de a peso. Cada vez va a haber menos hemoglobina por eritrocito. Y de nuevo, eso es lo que pasa aquí en la hipocromía. ¿Ok? ¿Qué sucede después? Vamos a llegar entonces a la microcitosis. La microcitosis, de esto es de lo que nosotros habíamos hablado previamente cuando... ¿Dónde estás? Ajá. Esto es de lo que estábamos hablando aquí, que de hecho dijimos que eran uno de los tipos de anemias más comunes. Al menos en el 90% de los casos clínicos en México por anemia venían siendo justo por este tipo. ¿Por qué? Porque descendía nuestro volumen globular medio. Así que en la microcitosis vamos a tener que va a disminuir nuestro volumen globular medio. Es decir, hace rato tenían menos dinero nuestras personas y ahora se van a hacer más chiquitas. Va a haber entonces una disminución del volumen globular medio. Así que, de nuevo, aquí me empecé a quedar sin dinero. O sea que en promedio las personas tienen menos dinero y aquí en promedio las personas se van haciendo más chiquitas. Ahora, ¿esto a qué va a contribuir? Nosotros dijimos que cuando teníamos una microcitosis, era probable, o bueno, en la mayoría de los casos, nuestros pacientes con anemias por microcitosis. Así que de la microcitosis no es raro que ya terminemos llegando a la anemia. Recordemos que la anemia viene siendo por la cantidad de hemoglobina disponible. ¿Y qué podía llevar a cabo la microcitosis? Dijimos que podía ser por un error congénito o más bien, pues sí, por algún problema genético o por nuestra falta de hierro. Y de cualquier forma, pues esto va a afectar nuestra hemoglobina disponible y vamos a tener, desde la hipocromía ya lo veíamos, y vamos a empezar entonces a tener anemia. Y pues ya de la anemia, ¿qué significa eso? Pues retomamos más bien como una fusión de estos dos puntos. Bueno, de todos estos puntos en realidad, ¿no? Dijimos que nuestra concentración media de hemoglobina, énfasis en la parte de concentración, era eso, que qué tan grandes eran los bolsillos de cada persona, pero qué tanto dinero les cabía. ¿Ok? Así que breve repaso de este esquema una última vez. Dijimos que en la hipoferritinemia, nuestra ferritina libre, más bien nuestra ferritina que estaba en sangre era baja. ¿Por qué? Porque ya se estaba acabando el hierro de reserva. De nuevo, tengo 100 alcancías y de pronto ya casi no hay de los pedacitos de las alcancías que se me caían, porque ya casi no se me caen. ¿Por qué? Porque ya casi no tengo. Era el ejemplo que dábamos hace rato. ¿Ahora qué? Ya se acabó nuestro hierro de reserva en la hipoferritinemia y suben los niveles de ferritina. Perdón, bajan los niveles de ferritina. En la hipoferremia es que aumentan los niveles de transferrina, que eran los cochecitos. ¿Por qué? Porque el cuerpo cree que no tenemos suficiente hierro sérico, pero más bien cree que no tenemos suficientes cochecitos, pero lo que no tenemos es suficiente hierro sérico, que eso es lo que pasa en la hipoferremia. En la hipocromía, de lo que hablábamos era de que ahí lo que se veía afectado era nuestra hemoglobina corpuscular media. De nuevo,
Aquí es cuánta hemoglobina lleva cada eritrocito. Y de ahí se va a ver afectada la microcitosis, que ya viene siendo el volumen globular medio, qué tan grandes o pequeños son nuestros eritrocitos. Usualmente, más bien aquí, y aquí en específico hablamos de microcitosis, un volumen globular medio bajo, que decíamos que podía ser mayormente por dos situaciones. Nosotros decíamos que podía ser por nuestra deficiencia de hierro, o que decíamos que podía ser justo por nuestras condiciones, pues condiciones genéticas, la talasemia. Dimos que podía ser por talasemia o ferropenia, que ferropenia era la parte del hierro. Y en cualquiera de los dos, la microcitosis, pues hace muy factible el que tengamos una anemia. ¿Por qué? Porque ahora hay baja de hierro. Y por ende también tenemos así últimamente nuestra baja de concentración media de hemoglobina globular. Poquita concentración de la hemoglobina en cada eritrocito. Tengo suficiente espacio, pues sí, pero no tengo suficientes eritrocitos. Bien. Ahora, dentro del coeficiente de variación del volumen globular medio, el mismo nombre ya nos está diciendo de qué es lo que estamos hablando aquí. Variación del volumen globular medio. Si nosotros tomamos a estudiantes aleatorios en una primaria, el tamaño entre ellos va a variar mucho porque vamos a tener desde niños de 5 a 6 años hasta niños de 12 a 13 años. Y obviamente hay un estirón en la altura en ese punto, por lo que habría un coeficiente de variación notable en esa situación. De nuevo, la variación de tamaño entre uno y otro sería importante. Y si ahora tomamos el ejemplo y nos vamos a lo mejor a estudiantes universitarios, quizá ya las diferencias no serían tan notorias. Para este punto hay personas que ya están terminando de crecer. Y si lo tomamos, por ejemplo, una maestría o una especialidad médica, las diferencias pues sí podrían ser todavía notorias porque no todas las personas miden lo mismo, pero serían muchísimo menores. El porcentaje de variación sería muchísimo menor a el de cuando hablamos de una primaria. Eso es lo que sucede en el coeficiente de variación del volumen globular medio. ¿Esto para qué nos va a servir? Primero que nada, antes de pasar algo más, también se le conoce como anchura de distribución de los eritrocitos, por sus iniciales en inglés RDW. ¿Esto para qué nos va a servir? Porque si conocemos el porcentaje normal, podemos poder diferenciar si estamos hablando de algún tipo de anemia. Nosotros vamos a ver que el volumen, el porcentaje usual es de 12 a 13% en condiciones normales. En anemias ferropénicas, recuerden que es cuando no hay hierro, vamos a estar con valores altos. A lo mejor entre 15 a 18%. Y en talasemias, puede ahí entonces el valor ser normal. Así que, ¿esto qué nos quiere decir? Que suele haber más variaciones de tamaño en las anemias ferropénicas que en las talasemias. Es decir, suele ser más común que todos sean chiquitos, mientras que en las ferropénicas algunos pueden ser normales de tamaño y a lo mejor en otros van a ser más chiquitos. ¿Ok? Así que nada más recordemos eso. Ferropénicas suele ser porcentaje más grande el porcentaje. Y en anemia talasémica va a ser valores normales. Así que eso ya podría ayudarnos a empezar a hacer diagnóstico diferencial. Por último, vamos a hablar de nuestras curvas de distribución de frecuencias del volumen globular medio. Previamente, solo habíamos hablado de... Porque yo si tú me mandas a una primaria a que agarre a varios niños aleatorios y tú me preguntas, oye, ¿había mucha diferencia? Sí, ¿cómo qué tanta diferencia? Bueno, pues a lo mejor había una diferencia del 70%. O sea, el 70% de los estudiantes tenían tamaños distintos. Es lo que yo te podría decir. Pero solo me crece en esa parte. Sin embargo, yo te podría hacer una tablita y decirte, mira, a lo mejor
había niños, vamos a hacer aquí un par de rayones. Yo te digo, mira, según en una escuela, en la escuela tal, en la escuela Juan Pérez, vi que usualmente los niños iban a lo mejor desde 1 metro, ¿no? Hasta, pues, qué sé yo, hasta 1,40 m. Era lo que yo veía. Esos eran como mis valores normales. Para mí eso es la altura normal de un grupo de niños que tomó así aleatorio en una primaria. Mientras que en otra primaria fui y ahí vi que medían, no sé, medían 90 centímetros. Creo que lo estoy haciendo muy chaparritos. 90 centímetros. Hasta igualmente 1,40 m. Y vi que los que más había de altura medían a lo mejor 1,15 en la segunda primaria, y en la Juan Pérez vi que la mayoría medía 1,20, que es prácticamente lo que estoy intentando demostrar aquí en este ejemplo que pongo en esta parte. Para esto nos va a ayudar nuestra curva de distribución. Vamos a poder entender, pues de hecho aquí también lo estoy diciendo, la frecuencia relativa. La mayoría de niños en la segunda primaria miden 1,15, entonces para mí esos niños no tienen un valor normal. Para mí un valor normal viene siendo 1,20, por lo que vi en la primera primaria, en la Juan Pérez. Además, vamos a tener también, bueno, aquí de hecho podemos ver algunos otros valores. Vemos el que acabamos de hablar, el coeficiente de variación del volumen globular medio, que era lo que decíamos de que la diferencia del tamaño entre unos y otros expresado en porcentajes, que es lo que nosotros platicábamos, ¿no? También podemos ver el volumen globular medio, podemos ver la hemoglobina y podemos ver también el número de glóbulos rojos. Si se fijan, aquí no está el del hematocrito, pero sí tenemos nuestro número de glóbulos rojos. Y son los valores que tenemos aquí. Ahora vamos a quitar todos estos rayones que hice para poder ver bien qué es lo que estamos viendo en esta curva. Ay, me pasé. Histograma de los eritrocitos de un individuo con anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué hablamos entonces de ferropenia? No me acuerdo si lo había mencionado, pero cuando termina en peña son valores pequeños. Yo me lo imagino como peña, como si fuera pena. O sea, ¿sabes? Les da miedo salir, entonces se mantienen ocultos y por eso casi no los ves, son poquitos. Y entonces decíamos por deficiencia de hierro, en este caso anemia por ferropenia. Nótese cómo la hemoglobina está baja, que ahí lo tenemos, 6,04. El volumen globular medio disminuido. ¿Dónde estás? 64.4. Y el coeficiente de variación del volumen globular medio aumentado, 18.0. Por lo que la curva del volumen globular medio está desplazado hacia la izquierda, microcitosis. La primaria Juan Pérez era mi ejemplo ideal, que es como la montañita amarilla que vemos allí. Pero aquí estamos viendo la línea roja, que es los resultados que nos están dando en este paciente que viene teniendo anemia ferropénica. ¿Y cómo pudimos determinar que es microcitosis? Bueno, primero que nada porque ya sabemos que anemia ferropénica nos suele dar de resultado microcitosis, pero también porque si nos fijamos en la curva, los niveles con mayor frecuencia, es decir, que suele haber más, suele estar a lo mejor un poquito por debajo de los 70 femtolitros, mientras que una persona relativamente sana sería a lo mejor 76 femtolitros. Por eso podemos ver, ¿qué dijimos que era femtolitros? Volumen. O sea, de nuevo el ejemplo de las pelotas de ping pong versus las pelotas de básquetbol. En pocas palabras, que suele haber eritrocitos más chiquitos, y aquí lo podemos ver. De los que hay más, suelen ser más chiquitos que en las personas que no tienen este tipo de anemia. Y aún así, sin embargo, podemos ver que los más grandes pueden ser igual de grandes que una persona sana, o a lo mejor un poquitito más grandes, pero en general nos está demostrando aquí que los eritrocitos en esta persona suelen ser más chiquitos, el volumen globular medio suele ser menor, por lo que hablamos entonces de una microcitosis.
Y en este caso ya sabemos que es debido a a una anemia ferropénica. ¿Cómo supimos que era ferropénica? Porque si recordamos, dijimos que en el coeficiente de variación del volumen globular medio, cuando los valores eran más altos de lo normal, hablábamos entonces de que era pues una anemia ferropénica. Dijimos que del 15 al 18%, y es lo que estamos viendo aquí. Bien, vamos a el que sigue. Lo estamos viendo aquí en la imagen derecha. Podemos ver aquí la diferencia, es decir, antes de que veamos lo que nos está diciendo aquí abajo, vamos a interpretar nosotros la imagen para saber qué es lo que está pasando. Quedamos entonces que lo que estaba en amarillo eran nuestros valores normales, ¿correcto? Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. Ahora, ¿cuál es nuestro conteo de glóbulos rojos? Es bajísimo, 1.58. Si 3.19 ya era bajo, este ya viene siendo mucho menor. Significa que estamos teniendo un paciente con poquitos eritrocitos. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en la parte de la hemoglobina? Lo que estamos viendo en la parte de la hemoglobina es que es 6.8. Esto también es bajísimo. Nosotros habíamos dicho que las cifras inferiores en adultos sanos era 12.5 gramos sobre decilitro en mujeres y 15.5 gramos sobre decilitro en varones. Y aquí tenemos 6.8. Esto también es bastante bajo, un poquito más alto que en nuestro caso previo de anemia ferropénica, pero igualmente sigue siendo bajo. Y aquí la guinda sobre el pastel es el volumen globular medio. Si lo comparamos con el de aquí que tenía microcitosis, que era 64.4, al ver a este tenemos que es 128 a 128.5, que eso es mucho más alto que lo que habíamos comentado. Habíamos dicho que solía ser de 83 a 98 femtolitro en varones y 78 a 103 femtolitros en mujeres. Es decir, sea hombre o mujer, este paciente sigue teniendo valores muy altos. Y por último, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestra curva? No, en nuestro coeficiente, perdón, en nuestro coeficiente de variación del volumen globular medio, que es de 23.1. Si dijimos que los valores normales eran de 12 a 13, ese está 10 por arriba de nuestros valores más altos. Así que no nos puede quedar duda alguna de que todo esto nos está... y por último, interpretemos la gráfica. Esto ya es lo definitivo para poder hacer nuestra interpretación. Podemos ver desde el vamos la diferencia abismal con el que está acá. Desde aquí pueden haber eritrocitos que no miden absolutamente nada. Estamos aquí pegados en el 0 y podemos ver que ya desde aquí hay una frecuencia relativa muchísimo mayor que en este caso y que en lo que se considera normal. Pero lo más interesante aquí es que donde hay mayor porcentaje de ciertos eritrocitos es aquí. Estamos llegando a lo mejor a 150 femtolitros. Esto sin duda alguna nos habla de unos eritrocitos con un volumen globular medio bastante grande, que de hecho ya lo estábamos viendo desde acá. 128 vendría siendo más o menos a esta altura. Pero en fin, el pico más alto viene siendo acá. Y vean, se termina a lo mejor entre el 190 y 230. A lo mejor esto podrían ser 210, ¿no? A ver, ¿cómo va de 40 en 40? Va de 40 en 40, entonces sí, 210. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Histograma de los eritrocitos de un individuo con anemia macrocítica. Bien, muy bien, lo que decíamos. Por deficiencia de vitamina B12. La hemoglobina es baja, el volumen globular medio muy alto. Y el coeficiente de variación del volumen globular medio también muy aumentado. La curva de distribución de frecuencia del volumen globular medio está desplazado hacia la derecha, por eso hablamos de una macrocitosis. Por lo mismo que decíamos, no porque sea más grande, el eritrocito significa que pueda cargar más hemoglobina. Me parece que este es nuestro
último punto. Sí, este es nuestro último punto referente a la serie roja. La cuenta corregida de reticulocitos. Un reticulocito nos referimos a eritrocitos inmaduros. Ahora, la razón por la que se les dice reticulocitos es porque una vez que tú los tiñes, puedes ver como si hubieran redes. Es decir, imagínate que está tu eritrocito, ¿no? Y al momento de teñirlos, puedes ver los restos de los ácidos nucleicos, DNA o RNA. Recordemos que nuestros eritrocitos son anucleados y que hay en el núcleo, pues DNA. Se pueden ver como si fuera precisamente como una red. Por eso de ahí viene el nombre. Retículo era por red. Bien. Ahora, esto que es lo que nos puede ayudar, pues nos puede dar un índice de la magnitud de eritropoiesis en la médula ósea. Podemos obtener a lo mejor una idea de qué tan, imagínate que es un restaurante y tienen muchísimos clientes, entonces de tanta presión que tienes empieza a hacer mal la comida. Y si llega tu supervisor en ese punto y ve que estás haciendo mala comida, claramente se va a enojar. Pero también va a pensar, vaya, es que a lo mejor hay demasiados clientes. A lo mejor no ha visto los clientes, solo ve la comida. Y dice, a lo mejor hay muchos clientes y por eso lo está haciendo tan a las prisas. Y puede ser algo similar. Nos puede decir que nosotros, cuando se requiere de mayor producción de eritrocitos, se pueden terminar mandando de manera inmadura al torrente sanguíneo, a la vía periférica, perdón. Así que por eso nosotros ya podemos empezar, o sea, también nos puede ayudar a nosotros a saber qué está pasando con la eritropoiesis. Y un ejemplo vendría siendo, bueno, más bien un ejemplo no, más bien la fórmula que nosotros utilizaríamos, vendría siendo esta. Vamos a obtener entonces nosotros de resultado un porcentaje. Vamos a tener entonces que para obtener la cuenta corregida de reticulocitos, vamos a tener nuestra cuenta porcentual de reticulocitos. Sí. Y esto vamos a tener el hematocrito del paciente, que habíamos dicho que esto era la proporción. Y bueno, no ignoro que tiene que ver el 45, pero pues sobre 45 asumo yo. Y ahora sí, ya con esto podemos terminar lo que es la serie roja. Pasamos ahora a la serie blanca. La serie blanca es bastante más sencilla que la serie roja. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, vamos a poner aquí una pequeña anotación. Es 4 por 10 a la 9. Usualmente en una persona sana los valores suelen ser de 4 a 12 por 10 a la 9. Hablamos nosotros de miles de millones por litro, porque estamos haciendo aquí un conteo. Es similar, o sea, si se acuerdan, para el número de glóbulos rojos, eso era GR, y aquí estamos haciendo el conteo de glóbulos blancos. En proporción suele haber muchísimo más eritrocitos que leucocitos en la sangre. Y nuestros leucocitos pueden depender de cosas como la edad, el peso, el hábito tabáquico, consumo de hormonas anticonceptivas y otro largo, etcétera. Así que de nuevo, cuando está por arriba de 12 por 10 a la 9, que es nuestro máximo valor, es leucocitosis. Y cuando está por debajo de eso es leucopenia. Lo que decíamos, penia viene siendo nuestros valores bajos. Lo que puede provocar leucocitosis son bastantes cosas. Voy a leer unas cuantas que están por aquí. Pueden ser por infecciones agudas, como neumonía, meningitis, amigdalitis, cólera, etc. Puede ser por intoxicaciones, pueden ser metabólicas como uremia, acidosis, gota aguda. Puede ser por hemorragia aguda, por hemólisis aguda, por padecimientos mielo
o linfoproliferativos, necrosis tisular y otras condiciones fisiológicas, entre las cuales pueden entrar trabajo de parto, menstruación, ejercicio, tensión emocional, es decir, pueden ser desde infecciones hasta condiciones psicológicas, lo que puede terminar afectando de alguna forma en nuestro conteo, nuestro número de glóbulos blancos. Por otra parte, la leucopenia, que dijimos que eran valores por debajo de 4 por 10 a la 9, ya a lo mejor podríamos enfocarnos a infecciones bacterianas igualmente, igual que en la leucocitosis, en la leucopenia pueden ser por infecciones, tanto bacterianas como virales, pueden ser también pueden ser medicamentos también, antibióticos, sulfonamidas, analgésicos, radiaciones ionizantes, padecimientos hematológicos, es decir, pueden ser, en resumen, pueden ser varias cosas lo que pueden provocar este cambio en nuestro conteo de glóbulos blancos. Sí. Y vamos entonces a checar. Ok, sí, vamos entonces a checar nuestro siguiente punto, que es nuestra cuenta diferencial de glóbulos blancos. De aquí a lo mejor solo me detendría en una parte. No, mejor lo veremos más adelante. Vamos a checar solo como de forma muy superficial algunos de estos. Vale, y vamos a empezar primero con los neutrófilos. Los neutrófilos son los leucocitos que vamos a hallar en mayor cantidad. Recordemos que estos son los que nos referimos cuando decimos polimorfonucleares. Y cuando la cifra de estos es menor a 1500, aquí está incompleto, pero 1500 sobre microlitro o 1.5 por 10 a la 9 sobre litro, nosotros hablamos entonces de una neutropenia. Estos son los valores bajos. Y si suele ser mayor a 7.0 por 10 a la 9 sobre litro, hablamos entonces de una neutrofilia. Ahora, las causas de las mismas pueden ser, de hecho, más bien son las mismas que mencionamos hace rato para la leucopenia y la leucocitosis. Así que a lo mejor aquí lo único en lo que haríamos énfasis es en el segundo punto, que es que es nuestra reacción leucimoide. La reacción leucimoide, ¿a qué se refiere? Nosotros debemos de entender primero un par de cosas. Cuando nosotros hablamos de la leucemia, nos referimos a que hay una gran cantidad de leucocitos en el torrente sanguíneo. Lo que va a pasar en el caso de la leucemia es que lo que lo va a estar provocando, o sea, nosotros hace ratito mencionábamos que el conteo alto de leucocitos, es decir, la leucocitosis, podían ser por varias cosas, dijimos hasta estados fisiológicos y tal. Sin embargo, la leucemia es resultado de un cáncer y que va a hacer que haya muchísimos leucocitos. Y una característica principal es que van a ser en su forma inmadura. Y es por esto que hay que saber diferenciar cuando se habla de uno y otro. Por ende, si no hay leucemia y nosotros encontramos que hay una gran cantidad de leucocitos y también en sus formas inmaduras, pues, pero de nuevo, y no hay leucemia, es decir, no está el cáncer, pues entonces vamos a hablar nosotros de una reacción leucimoide. Por eso decimos nosotros que es una leucocitosis grave con bandas. Y es justo eso, nuestras versiones inmaduras de los leucocitos. También podríamos, leucoblastosis, ¿por qué? Porque también pueden haber blastocitos. O leucoeritoblastosis, que aquí también estaríamos hablando entonces de eritrocitos en todo esto. Para la parte de los eosinófilos, la eosinofilia puede ser provocada por varias cosas. También aquí voy a leer. Podría ser asma bronquial, fiebre del heno,
urticaria dentro de las alergias. Puede ser dentro de las pueden ser enfermedades gastrointestinales, por parásitos, hematológicas, infecciosas, cutáneas. Pueden ser por varias cosas. Pero pasa algo un poquito curioso con la parte de la eosinopenia. La eosinopenia podría ser un poquito difícil de definir, también como un caso que veremos ahorita a continuación, porque puede ser que tú tengas un nivel, un conteo bajo de eosinófilos y que no signifique absolutamente nada. Pero sí se ha hallado cierta correlación en una constante eosinopenia en los pacientes que tienen síndrome de Cushing. El otro caso que yo comentaba es en la parte de los basófilos. La basofilia puede ser causada por leucemia mieloide crónica, policitemia vera, metaplasia mieloide, enfermedad de Hodgkin, anemia hemolítica crónica, sinusitis crónica, varicela, mixidemia, síndrome nefrótico, vaya, por varias causas, pero usualmente no hay basófilos en la sangre periférica, así que poder entender vasopenia, o más bien proponer la vasopenia, puede ser algo redundante. Por la parte de los linfocitos. Ahora, la linfocitosis va a aparecer casi siempre que haya alguna reacción del cuerpo ante una infección. ¿Por qué? Pues es la forma en la que va a reaccionar el cuerpo, obviamente. En algunos casos pueden aparecer linfocitos atípicos, es decir, a lo mejor no es como algo que nosotros esperaríamos ver. En este caso, pues los linfocitos B o los linfocitos T CD8 citotóxicos. O sea, sí pueden de nuevo aparecer estimulados por la misma infección o por respuesta inmunitaria secundaria. Ahora, hay algo que se debe de tomar muy en cuenta. Si nosotros llegáramos a ver... esto está mal, me lo corrigió automáticamente, es blastos. Nosotros hace ratito hablábamos de que una característica de la leucemia es que va a haber muchísimos leucocitos, pero también va a ser muy común ver las formas inmaduras. Así que si eso pasara aquí, dentro de nuestros linfocitos, podemos empezar a sospechar de una leucemia aguda. De nuevo, linfocitos altos es normal. Incluso los que no se dejan ver muy seguido, o bueno, más bien no que no se dejen ver seguido, pero que va a ser también normal encontrarlos elevados a comparación de otras situaciones, como linfocitos atípicos, decíamos linfocitos B o linfocitos TSD8, es normal. Por otra parte, no deberíamos, si vemos que nuestro paciente tiene blastos, estamos viendo las formas inmaduras de los mismos, podemos entonces empezar a sospechar de leucemia. Así que pues, esa es la parte que hay que cuidar. Ahora, en los monocitos vamos a proponer primero unos valores. Si la cuenta de monocitos excede 500 sobre microlitro o 0.5 por 10 a la 9 sobre litro, hablamos entonces de una monocitosis. De nuevo, habíamos dicho que cuando nosotros veíamos filia o citosis en estos conteos, hablábamos entonces de unos valores altos. ¿Y qué lo podría causar? De nuevo, leucemias, tuberculosis, metaplasia mieloide acnogénica, etc. Y la tuberculosis es probablemente la única causa de leucoblastosis o leucoeritoblastosis monocítica. Aquí habría que estar viendo el mismo nombre, nos está volviendo a dar un poquito de pistas por la parte de blastosis. De esto habíamos de hecho nosotros mencionado. ¿Dónde estás? Leucoblastosis o leucoeritoblastosis es justo lo que nosotros habíamos mencionado hace rato. Quiere decir, si vemos otra vez, o sea, de nuevo, si vemos a nuestras células inmaduras, ¿en qué podemos pensar? Pues ahora podríamos pensar en tuberculosis.
Aquí aplicándolo a los monocitos, de nuevo. Si nosotros vemos a nuestros monocitos inmaduros y o con eritrocitos, ajá, pues podíamos pensar entonces en tuberculosis. Todas las demás habíamos visto que era leucemia, pero si aplican los monocitos, posiblemente sea en los en la tuberculosis. Y para ir acabando, dentro de otras células, bueno, estamos a punto de acabar, pero de otras células podemos podemos ver los plasmocitos. Estos se pueden encontrar en algunas virosis. Cuando decimos virosis, pues nos referimos, por supuesto, a nuestras enfermedades infecciosas. Ajá. Y por último, la parte de los blastos, que esto es algo que ya hemos dicho varias veces, sea de la serie mieloide o linfoide. Si vemos a estas células inmaduras, muy probablemente hay que pensar en leucemia. Esta va a ser una de las formas principales de nosotros poder empezar a pensar en leucemia. Ahora, vamos a ver nuestra última serie y de hecho la más cortita de todas. Sí, la más cortita y es nuestra última diapositiva. Las plaquetas. Las plaquetas pues propiamente no son células, pero también nos pueden dar información acerca del estado del paciente. Las cifras de referencia de la cuenta plaquetaria se hallan entre 150 y 500 por 10 a la 9 por 10 a la 9 litros, o 150.000 a 500.000 sobre microlitro. Ahora, ¿qué pasa si tenemos valores por encima de esto? Tenemos trombocitosis, o si hablamos de valores bajos, abajo de esto, hablamos entonces de trombopenia. Estos van a ser los términos que vamos a manejar, bastante similares a todos los demás que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que nos podría provocar una trombocitosis? Pues pueden ser padecimientos malignos, síndromes mieloproliferativos, estado madre mía, no sé hablar. Estado post-esplenectomía, padecimientos autoinmunes, anemia por deficiencia de hierro, que de hecho esto conecta con parte de lo que hemos estado hablando hace rato. Y el siguiente punto a abarcar es el volumen plaquetario medio. El volumen plaquetario medio se halla entre 8 y 12 femtolitros. El volumen plaquetario medio es inversamente proporcional a la cuenta de plaquetas. Lo que nos está diciendo aquí es que nuestras plaquetas, vamos a ponerlo así, es exactamente la perfecta analogía a utilizar el metro. Si hay mucha gente delgada, pues pueden caber muchos. Si hay mucha gente con sobrepeso, no van a caber tantos. Es lo mismo que está diciendo aquí. Es normal que mientras más grandes sean nuestras plaquetas, menos plaquetas vayan a haber. Pero dentro de ciertos grados, nada más. Porque pueden haber casos donde, de nuevo, nosotros dijimos ya cuáles son nuestros valores normales. 150, pongamos 150, ¿ok? 150 plaquetas sobre litro, ¿ok? Perdón, 150 por 10 a la 9 plaquetas sobre litro, ¿ok? Si a lo mejor baja de eso, no importa qué tan grandes sean nuestras plaquetas, ya estamos empezando a hablar aquí de una alteración, en este caso de trombopenia. O más bien podría ser que estemos hablando de otra situación. En este caso, o sea, pueden haber varias cosas que pueden provocar este cambio. Como la trombocitopenia autoinmune. ¿Qué va a pasar? Que nuestro volumen plaquetario medio va a ser bajo y nuestro número de plaquetas va a ser alto y nuestro volumen plaquetario medio va a ser alto. O sea, sí van a haber poquitas
plaquetas, pero van a ser muy grandes. Pero hay ciertos niveles. Si se pasa de eso, por mucho que eso sea la relación inversa normal, ya podríamos empezar a pensar en padecimientos. Entonces van a ser varias cosas que pueden alterar este orden. Puede ser que a veces nuestro volumen plaquetario medio sea bajo, pero también el número de plaquetas. Entonces, usualmente el número de plaquetas va a ser alto y el volumen plaquetario medio. O el número de plaquetas va a ser bajo y el volumen plaquetario medio va a ser alto. Pero siempre dentro de unos valores normales. Y por último, la morfología de las plaquetas. Ahora, obviamente, nosotros hemos hablado ya un par de veces de los citómetros de flujo. Pero los citómetros de flujo se pueden equivocar a veces. Pueden a lo mejor formarse grupos de plaquetas y que la citometría lo termine confundiendo con que a lo mejor hayan plaquetas muy grandes, pero que sean poquitas. Así que por eso siempre vale bien confirmarlo. Sí, más vale confirmarlo de manera manual, bajo el microscopio. Pero también la observación de plaquetas puede corroborar la existencia de micro o macrotrombocitos.